Las cuarentenas para aplanar las curvas de infectados por COVID-19 han implicado en términos económicos la paralización o severa afectación de muchas actividades. Muchísimos gobiernos se han visto obligados a tomar la indeseable decisión de provocar una abrupta caída del PBI. Más allá de la necesaria ayuda social a sectores muy vulnerables, el gran desafío económico ha venido siendo el de cómo hacer para preservar a las empresas, chicas, medianas o grandes, para que al finalizar las cuarentenas se encuentren en condiciones de volver a producir como antes. Esto es, lograr una recuperación en forma de V corta o de U y que el PBI retome la trayectoria anterior. Como muchas empresas no pueden trabajar o trabajan muy poco, sus ventas se han venido a pique y no cuentan con ingresos para pagar sus gastos, en especial sus sueldos y salarios. Solo el Estado puede afrontar entonces el pago de salarios de empresas privadas y lo debe hacer, ya que ha sido el Estado el que ha decidido que las empresas dejen de trabajar. Esto implica, claro está, un abrupto aumento del déficit fiscal y por ende también en la mayoría de los países un fuerte aumento de la deuda pública. Si los gobiernos hacen las cosas bien y las empresas quedaran intactas al final de las cuarentenas, el resultado fiscal volvería a su nivel pre-cuarentena y la deuda se estabilizaría al desaparecer ese déficit. Ahora bien, es muy importante, de crucial importancia, entender que durante el periodo de cuarentena los ingresos de la gente crecen mucho más que la producción. La producción cae abruptamente, pero la gente sigue recibiendo sus salarios, al menos en gran parte. Esto, más la ayuda social, hace que la curva de caída de ingresos sea muy inferior a la de la producción. Cuando las cosas se recuperen, ambas curvas, producción e ingresos, volverían a ser como eran antes. Esa brecha entre ingresos y producción es un nuevo ahorro para las familias, que crecerá mientras dure la cuarentena y se estabilizará luego. Y ese ahorro será muy similar a la suba de la deuda pública emitida para hacer frente al déficit de la cuarentena. Cuando la medición de la deuda se hace contra el PBI, si el país no tiene déficit fiscal y si las tasas de interés son menores a la tasa de crecimiento del PIB nominal, el ratio deuda-PBI con el tiempo irá bajando, aunque puede demorar bastantes años en volver al nivel anterior de la cuarentena. Respecto al crédito bancario que necesitan las familias y las empresas, se producen efectos contrapuestos. La necesidad de hacer frente a gastos si la ayuda fiscal no es completa hace subir la demanda de crédito, pero la abrupta caída de la actividad hace que las empresas no necesiten tomar crédito, ni las familias tampoco, ya que gastan menos en muchas cosas. El efecto neto puede ser positivo o negativo, pero algo es seguro. El aumento del ahorro, derivado de que los ingresos suben más que la producción, será siempre mayor al aumento del crédito. Eso hace que la colocación de los bonos públicos no produzcan lo que los economistas llaman crowding out o efecto desplazamiento. El aumento de la deuda no se hace a expensas del aumento del crédito a las empresas. Es un aumento adicional. Es un ahorro extra que tendrán las familias y el crédito a las empresas no se vería afectado. Cuando todo se normalice, quedaría una deuda pública mayor y que podrá requerir mucho tiempo bajarla. Incluso podría no bajar si los países siguieran luego con déficit fiscal. Más allá de ciertos valores, la deuda se torna riesgosa y los países no tendrían más remedio que mejorar sus cuentas fiscales. El famoso ajuste, o más impuestos, o menores gastos para que mejoren las cuentas. Esto significa que nuestros hijos, nietos y bisnietos probablemente deban afrontar parte de los costos que actualmente estamos incurriendo durante la cuarentena. ¿Es esto justo? Considero que sí. Si muchos más se murieran por el COVID-19, muchos hijos y nietos ni siquiera llegarían a existir, y habría mucha angustia por tantos seres queridos fallecidos. Nos arrogamos entonces el derecho a decirles a nuestros hijos y nietos: salvarnos a nosotros ha sido también una forma de salvarlos o ayudarlos a ustedes. Hasta aquí la historia posible, con final feliz, para todos los países que hagan bien las cosas
y que se encuentren en condiciones de emitir bonos públicos a muy bajas tasas de interés. Por suerte, son muchos, pero no son todos. Nuestro país, Argentina, no está entre ellos. Y entonces las cosas se nos pueden complicar un poco, pero como veremos, no tanto como pareciera a primera vista. Hay dos aspectos diferenciales entre Argentina y la gran mayoría de los países. Uno, que es difícil colocar voluntariamente bonos en pesos al ciudadano común, para que todo ese ahorro sobrante de la época de la cuarentena se vuelque en ellos. Un ciudadano típico confiará más en poner su dinero en un banco que dándoselo directamente al Estado argentino. Esto generaría entonces el siguiente mecanismo. A. El Estado financiaría déficit con emisión monetaria. B. Esta emisión, aunque diera vueltas por ahí, pudiendo hacer subir el dólar, tema que debe saber manejarse también con adecuada política monetaria y cambiaria, terminaría en depósitos en los bancos. C. Luego el Estado colocaría bonos a los bancos, absorbiendo aquella abultada emisión monetaria de la época de la cuarentena. Los bancos no deberían preocuparse demasiado por esto. No es dinero que se les sacará a los que toman créditos, es dinero nuevo. La otra diferencia entre Argentina y el resto es que ya estamos con muy alta inflación. Paradójicamente, esto puede esta vez jugarnos a favor. Y explico por qué. La deuda en pesos del Estado va a crecer por el muy alto déficit fiscal del año 2020, debido al colapso del PBI, debido a la cuarentena. Y no está bueno que Argentina, en proceso de default o quasi default, se endeude como hacen otros países. Para que la deuda baje deberíamos tener superávit fiscal, pero subir impuestos o bajar gastos en Argentina es tarea bien ardua, y cuando se logre habrá que ir pagando la deuda externa reestructurada. Una salida nada recomendable en general, pero que podría ahora sí ser recomendable, es la de recurrir al llamado impuesto inflacionario. Con inflación se erosiona el poder de compra del peso, y la gente requiere siempre reponer lo que tiene en sus bolsillos o mesitas de luz. Eso le permite al Estado, pero solo hasta cierto punto, emitir dinero en lugar de subir impuestos o bajar gastos. Por ejemplo, y según cálculos de GRA Consultora, de la que soy el director general, el nuevo bono estatal, si la ayuda a las empresas es la que debería ser, llegaría a los 7 puntos del PBI. Pero con una inflación promedio de poco menos del 30% anual del 2020 al 2023, con leve baja cada año, ese bono bajaría hasta representar el 2% del PBI. Y ya no molestaría, no complicaría la solvencia del país. Después, la inflación podría bajar bastante cada año hasta llegar al 5% anual en pocos años. Pero ahora, habiendo pasado recientemente por una inflación de más del 50% anual, una inflación del 30% o menos puede verse como un mal menor. Ese es a grandes rasgos lo que yo creo habría que encarar en Argentina, ya mismo, sin dilaciones, un plan integral de mucha ayuda a las empresas ahora, de mucha emisión monetaria ahora, que por cierto ya está ocurriendo, y mucha absorción con bonos a medida que se normalice la economía. Ojo, hay que hacerlo bien, con un diseño claro, liderazgo, capacidad de ejecución. Los errores pueden pagarse muy caros. Pero bueno, es hora de poner manos a la obra. O como nos decía el gran filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, argentinos a las cosas.